Shalom familia, bienvenidos a un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que hemos comenzado un nuevo ciclo de estudio, nos encontramos en la tercera porción de este ciclo, una porción que va desde Génesis. Recuerden que hemos comenzado con el libro de Génesis, cubrimos los 5 libros del Pentateuco en un año y hoy nos corresponde cubrir la porción que va desde Génesis capítulo 12, verso 1, al capítulo 17, verso 27. Es bastante extensa la porción que nos corresponde esta semana, pero hay mucha información que tenemos que analizar y aprender, familia. Pero no nos vamos a enfocar en toda la porción porque obviamente el tiempo no nos va a dar para cubrir todo, pero me gustaría continuar con el tema que habíamos iniciado la semana pasada. Recuerden en el estudio pasado que empezamos a ver que en el libro de Génesis a conocer el propósito del libro. No solo el propósito, sino también ver que el Eterno, como dice Isaías, nos está hablando del fin de los tiempos desde el principio. Y habíamos establecido un patrón que se va a dar hasta en el final de los tiempos, que es un patrón que iniciaba todo en un orden perfecto, iniciaba con el orden perfecto. Por culpa de la humanidad, por nuestras culpas, entrábamos en caos. Iniciábamos un proceso de oscuridad, podríamos decirlo, de caos, hasta un punto cúlmine, en donde el Eterno emite juicio y vuelve a querer restaurar todas las cosas como en el principio. Y vimos cómo de Adán que inicia el caos, después con Noé es el juicio, y vemos que de vuelta con Noé empieza el caos, y de vuelta empieza el juicio, y llegamos a ver que ahora el Eterno está escogiendo a otra familia. Y ese es otro patrón que el Eterno nos muestra. Que Él siempre, que Él quiere, que volvamos siempre al estado original de la perfección que Él hizo, el cosmos perfecto. Y siempre escoge para llegar a ese punto a una familia. Vimos que escogió a Adán y a Eva. De toda la humanidad escogió a esa familia. Después escoge a Noé y su familia. Y ahora en esta porción vemos cómo el Eterno escoge a Abraham. Bueno, Abraham en este caso es Abraham, todavía no es Abraham, aún falta para eso. Es parte de esta porción, pero todavía no vamos a llegar ahí. Sino que escoge a Abraham, que es de Mesopotamia, que es descendiente de Sem, de uno de los hijos de Noé, y que a partir de él empieza la restauración nuevamente. Pero no solo vamos a ver este patrón de caos, orden, de que escoge una familia con el propósito que esa familia sea como intermediaria para que podamos retornar a la perfección, a lo que el Eterno, a la creación perfecta del Eterno. Sino que también en este punto de la historia vamos a ver que va a iniciar otro patrón. Un patrón muy importante, familia, porque nos incluye a nosotros. Un patrón en donde ahora Abraham se convierte en la primera persona en la humanidad en experimentar un éxodo. Recuerden que hasta ahora el patrón era caos, orden, familia, o escoge una familia, y que dentro del juicio habíamos visto que hubo diluvio, después en el juicio fue podemos decir que se dispersaron las naciones. Se dispersaron la humanidad en 70 naciones, o sea que estamos hablando de que hay exilio, o sea que en la porción pasada vimos el exilio por el caos que hemos ocasionado. Y ahora en la vida de Abraham, vamos a ver que es la primera persona que va a experimentar algo que se llama el éxodo. Y este es un patrón que vamos a ver desde a partir de este momento y en toda la historia de Israel hasta el final de los tiempos. Vamos a marcar este precedente de que vamos a ver este periodo de exilio, que es caos, y el éxodo, que es la restauración de todas las cosas. Y wow, y hay conexiones muy importantes que vamos a hacer con respecto a lo que es la historia de Abraham con Israel. Y si esto se repite con Israel, les pregunto, ¿se repetirá con nosotros? Es obvio que sí, porque ya vemos que estamos en ciclos en donde entramos en caos, entramos en orden, entramos en caos, entramos en orden, y que vemos básicamente que el Eterno nos está dando su plan desde el principio.
Nos está dejando saber cómo van a ser las cosas para que nos preparemos. Obviamente nosotros tenemos una certeza de conocer las Escrituras. Tenemos esa certeza de que el Eterno nos ha regalado la bendición de poder conocer las Escrituras, de poder empezar a abrir nuestros ojos desde este momento, familia, a estos patrones que nos preparan para los tiempos finales. Por lo cual no nos tenemos que dar por sorprendidos si suceden cosas o si hay un caos tan grande alrededor nuestro. Ya sabemos por adelantado que nuestra redención se aproxima. Y esto es algo bien interesante, familia, porque el año pasado tuve la oportunidad de estar en una charla con un rabino judío que le preguntaban sobre el fin de los tiempos y él mencionaba esto, que para ellos hablar de los fines de los tiempos es de gozo y alegría, no es de temor, no es de susto, sino que ellos veían el vaso medio lleno, o sea, como diciendo, estamos en caos, entonces quiere decir que nuestra redención se aproxima. Entonces es algo que nosotros tenemos que estar atentos, familia. Si vemos nosotros lo que es caos a nuestro alrededor, si vemos maldad, miren lo que decía este rabino. Este rabino decía, y es el rabino Joseph Garmon, quien decía, la maldad, el caos son números, las guerras son números. Mientras más grandes los números, más cerca está nuestra redención. Porque eso es señal, porque él conoce las Escrituras y sabe que el caos, que venga el caos, es señal de que pronto vendrá el Mesías. Entonces, miren familia, él nos decía, no tenemos que estar asustados, sino que estar enfocados en conocer las Escrituras y conocer el plan divino. Y damos gracias al Eterno por esa bendición de poder compartir y poder aprender todo esto y prepararnos, familia, paso a paso prepararnos para la llegada de nuestro Mesías Yeshua. Entonces, vamos a ir al libro de Génesis, familia, para comenzar nuestra lectura con respecto a lo que es la porción de esta semana. Vamos a Génesis capítulo 12, del verso 1 al 10, familia. Vamos a ir a esta porción, vamos a leer, porque acá vemos cómo, recordemos un poquito también lo que pasó en el capítulo 11. Sucede lo de la Torre de Babel, las naciones se rebelan contra la presencia del Eterno, crean una torre y si quieren hacer un gran nombre, quieren tener fama, pero no es a través del Eterno, sino que es a través de sus propias fuerzas. Y por eso el Eterno ahora envía el juicio y dispersa a la humanidad en 70 naciones y confunde nuestras lenguas para que no podamos llegar a este propósito. Porque el Eterno reconoce que la humanidad, cuando algo se lo propone en su corazón, lo puede hacer, pero también dice que el corazón del hombre siempre va hacia él mal. Entonces, por eso tienen que actuar el Eterno y actúa de esa forma. Recuerden que tampoco trae juicio por agua, porque él dijo que ya no iba a traer más agua. Por agua el juicio. Por misericordia la creación. Ahora trajo juicio en Babilonia a través de lo que es el exilio y la confusión de lenguas. Y vamos a ver más adelante que ese patrón se repite con Sodoma y Gomorra y el juicio vino por fuego. Y establecimos también un precedente que el próximo juicio va a ser por fuego. Entonces tenemos que prepararnos, familia. No asustarnos, pero sí prepararnos, porque nuestra redención se aproxima. Entonces vamos a Génesis capítulo 12, del verso 1 en adelante dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Adonai le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años. Y esto, tengamos en cuenta esto, familia. 75 años tenía Abraham cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra.
Y apareció Adonai a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Luego se pasó allí a un monte al oriente de Bet-El y plantó su tienda, teniendo en Bet-El al occidente y Jai al oriente, y edificó allí el altar a Adonai, e invocó el nombre de Adonai. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, hacia el sur. Ok, familia. Y el 10, perdón. Y hubo entonces hambre. No, en el 10 todavía no. No, vamos al 9, hasta el 9. Era del 1 al 9. El 1 al 9 era lo vamos a empezar con esta lectura. Entonces vemos aquí cómo ahora el Eterno escoge a quién? Abraham. Y le da una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Vete de tu tierra y de tu parentela y deja todo atrás tu vida y ve a dónde? A Canaán le pide. Entonces estamos viendo, aquí hay algo bien importante, porque dentro de las promesas en el verso 2 dice que él le hará un gran nombre a Abraham. Perdón, hasta ahora no es Abraham, sino que es Abraham. Wow, y esto es una conexión bien, bien importante con respecto a lo que sucedió en Babel. Porque ¿qué quería hacerse las personas? Un gran nombre. ¿A través de qué? De su propia fuerza. Pero acá vemos que el Eterno escoge a Abraham y le dice él, yo haré tu nombre grande. O sea que el nombre de Abraham va a ser grande, va a ser un nombre conocido a nivel, podemos decir, de la humanidad por el favor y la gracia del Eterno. Porque el Eterno le está diciendo, yo te voy a hacer grande, yo te voy a bendecir y voy a hacer que los que te bendigan sean benditos y los que te maldigan sean maldecidos. Y que les da una herencia, que es la tierra de Canaán. Y vemos como Abraham, sale con Sarai su mujer y su sobrino Lot. ¿Bien? Entonces, aquí hay algo bien interesante, porque queremos hacer una conexión y vamos a hacer una conexión con lo que sucedió con la historia de la Torre de Babel. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es necesario hacer esta conexión? Porque es la forma de entender que estos actos están conectados y que hay un patrón que el Eterno está obrando. Este patrón es un patrón, como les decía, familia, en que ahora el Eterno está permitiendo que un ser humano experimente lo que es el éxodo, retornar del exilio, ¿bien? Y esta conexión no solo es por el hecho de que, miren, por ejemplo, sabemos que Abraham era de una genealogía, que era la genealogía de Sem. ¿Cómo sabemos esto? Miren, cuando nosotros leemos el capítulo 11, vamos a ver, miren, acá está, lo tengo más fácil en este diagrama. Vemos que viene desde Adán, Set, Enos, Caín, y empieza toda la descendencia hasta llegar a Noé. De Noé tiene 3 hijos, o sea, Jafet, Cam y Sem. Dentro de los hijos de Sem vamos a tener a Elam, a Siria, a Arfajad, Lud y Aram. Y de la línea de Arfajad viene Sela, Eber, Jotán, Peleg, y de Peleg vamos a llegar a Abraham. Sabemos que Sem era descendiente, o sea, Abraham era descendiente de Sem. Y sabemos que Sem, ¿por qué se caracterizó? Por guardar el nombre del Eterno, por caminar con el Eterno, o sea, por guardar la promesa que el Eterno les había dado, ¿bien? La palabra del Eterno. Entonces vemos que de una gran familia que era la humanidad va escogiendo y siempre hay un remanente. Esto nos enseña que siempre hay un remanente que va a continuar con el legado que el Eterno nos pide que llevemos. Y vemos como ahora la conexión con Sem no es solamente por familia, sino que también por el vocabulario. Porque cuando nosotros vemos, cuando dice que las personas querían hacerse un gran nombre, obviamente haciéndolo a su fuerza, dice que en el hebreo es la palabra Shem. Y miren, la palabra que se usa aquí en lo que es en el verso 2 cuando dice, y haré de ti una gran nación, es la palabra, vamos a hacer el estudio de la palabra, es el estudio de la palabra
Gadol no, esa es la que estaba antes, perdón familia. Acá voy a cerrar esto. Gadol es grande, pero es nombre, es Shem. Acá, perdón. Y haré una nación grande y bendeciré tu nombre, engrandeceré tu nombre. Esta es la palabra, tu nombre. Y es la palabra, vamos a hacer el estudio de la palabra, acá está. No es lo que quería. Acá. Es la palabra Shem, ¿bien? Que significa nombre, nombrados, nombre. O sea, que querían hacerse un nombre y ahora él dice el Eterno, yo voy a hacer tu nombre. Entonces este es el punto de conexión de saber ahora del por qué escoge a Abraham. Porque Abraham era ese remanente del descendiente de Sem que continuaba y que conocía del Eterno y que obviamente él estaba continuando. Pero es interesante ver que le pide que él sea parte de qué? De tu parentela, de la tierra, de la casa de tu padre, de la tierra en que y vea la tierra que te mostraré. O sea, él tiene que dejar literalmente su vida en Ur y ir a dónde? A Canaán, la tierra prometida, que el Eterno le promete y que vamos a ver que va a ser la tierra prometida que va a recibir Israel y es nuestra tierra prometida como parte de Israel a través de Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, esto es bien interesante porque acá vemos cómo estamos a través de una palabra, estamos conectando la genealogía de Abraham con Sem. Vemos también que tiene que ver mucho el tema del nombre y principalmente que ahora el Eterno que quiere hacer, ok, sí, es necesario hacer un nombre, pero ese nombre, ¿quién lo va a hacer? El Eterno, no va a ser la humanidad, no vamos a hacer nosotros con nuestro yo, con nuestro egoísmo o con nuestra maldad de hacernos un nombre, sino que dice el Eterno, ahora yo te bendeciré, yo te engrandeceré tu nombre y serás bendecido. No va a ser por las fuerzas de Abraham, sino que van a ser por las fuerzas del Eterno, por la misericordia y la bondad del Eterno. Entonces aquí estamos viendo en estos primeros versos cómo Dios le ofrece a Abraham algo muy importante a él y a su descendencia, que es la experimentar una vida de abundancia y seguridad con Dios en la tierra que Él le promete. Miren que puede haberle prometido hacerlo en donde Él vivía, pero le dice el Eterno, ve a esta tierra, yo te bendeciré, yo haré tu nombre grande. Y cuando Él le dice en el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldicieren, le está diciendo, te haré habitar seguro. Miren esa promesa que recibe a Abraham para decir, ok, dejo mi vida atrás. ¿Por qué? Porque el Eterno me está dando una promesa, tanto para mí como para mi descendencia, de tener abundancia, de estar habitando en un lugar seguro. Pero miren que no es cualquier lugar, es Canaán, una tierra prometida. Exactamente, y eso significa que estás seguro. O sea, va a haber gente que en este proceso, que miren qué interesante, porque le dice, vete de tu casa, pero no le dice cómo, qué va a pasar en su trayecto desde Ur hasta Canaán. Y en el camino vamos a ver que va a haber personas que hasta de la misma familia lo maldijeron. Y esto es bien interesante ver qué sucede con Lot. Porque dice que Lot salió con Abraham. Pero a mitad de camino, podríamos decirlo, parafraseando, ¿qué sucede con Lot? ¿Y qué decisión tiene que tomar Abraham? En donde él tiene que, para mantener la paz con su familia, decir, ok, tú por un lado, yo por el otro. Pero mantengamos la paz, somos familia. Entonces, es bien interesante todo esto y vemos cómo el Eterno le promete a Abraham y que él cree en el Eterno. Y él, obviamente, ¿qué hace? Toma a su familia, dice que toma a su esposa, a su sobrino y se van de la tierra de su padre. Dejan atrás su vida, dejan atrás las costumbres, dejan atrás todo lo que quizás, miren que es interesante que no dice deja el pecado o la maldad, sino que le está diciendo, deja tu parentela, deja tu tierra, deja la casa de tu padre. O sea, no es solo dejar la maldad o un lugar de maldad, sino que le está diciendo, y esto lo tomo del pastor Walter, que hoy enseñaba algo de esto, Walter Agosto, que decía que quizás aquí es, aléjate de todo lo que te puede distraer de la presencia del Eterno.
todo aquello que te impida crecer en la vida del Eterno. Y miren qué es lo que está sucediendo. Aquí vamos a ver que va a empezar a haber un patrón de un exilio, de un éxodo, que en la narrativa tiene un contexto tanto físico como espiritual. O sea, ¿por qué? Porque Abraham es la primera persona en experimentar este éxodo de volver a la tierra prometida, de volver al lugar del Edén, porque por lo que entendemos y lo que vamos a ir viendo más adelante, es que siempre la tierra de Canaán, el monte Moria, era el lugar escogido por Dios, el lugar donde el Eterno ha puesto su nombre desde el principio. Entonces ahora miren, ¿dónde está Abraham? En Ur. Y tiene que subir a Canaán, a la tierra que Dios prometió, a donde está el monte Moria, donde estuvo el templo, donde vamos a ver que hay muchos acontecimientos en ese monte. Entonces nos da la señal que ese es el Edén, el lugar de conexión entre el cielo y la tierra. Y ahí Abraham tiene que regresar. Y él va a tener este éxodo, pero no solo va a ser un éxodo físico, sino que él también es el que va a regresar a la presencia de el Eterno. Miren lo que conlleva ahora este nuevo patrón, o este nuevo, podemos decir, este nuevo patrón que surge ahora con Abraham. Es un éxodo espiritual y es un éxodo físico. Y vemos cómo en la narrativa de Abraham comienza con una promesa, como lo vemos aquí en en Génesis, capítulo 12, verso 3. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicieren. Y serás bendito y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren la promesa como inicia el éxodo de Abraham. Pero nos vamos a adelantar unos capítulos más de otras porciones. Vamos a ir a Génesis capítulo 22, verso 18, y vamos a ver cómo termina el juramento y la confirmación que el Eterno hace a Abraham. En este punto, ya en el capítulo 22, ya es Abraham, ya su nombre fue cambiado. ¿Y por qué es cambiado? Porque llegó a la plenitud. Abraham ahora, él ha llegado a un punto en que el Eterno agrega una letra, de acuerdo a los sabios, dice que el Eterno agrega una de las letras de su nombre en el nombre de Abraham, y ahora se convierte en Abraham, diciendo que él ha llegado a una plenitud espiritual, ha llegado a un punto en el que él está completo, ya tanto sea físicamente como espiritualmente. Entonces, es un cambio de estatus, exactamente. Ahora ya es el nombre ahora el Eterno ha cumplido con Abraham lo que él le había dicho en un principio cuando salió de la casa de su padre, que él iba a engrandecer su nombre. Y fue el Eterno quien cambia el nombre, quien lo bendice, y que ahora vemos cómo clausura el Eterno, cómo cierra este juramento y la confirmación del pacto que el Eterno hace con Abraham. Vamos al verso 18 del capítulo 22 y dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Qué fue lo que hizo que Abraham fuera bendecido? Y de que, aparte de que fuera bendecido, el Eterno engrandezca su nombre. La obediencia. Escuchó su voz, la obediencia. Y algo que yo compartí esta mañana con un grupo de hermanos es que tenemos que tener en cuenta que el contexto cuando fue escrito el libro, mejor no el libro de Génesis, sino la historia de Abraham y Sara. En ese momento la Torá no estaba por escrito, era algo que se transmitía de forma verbal en la familia. Que vemos que algo que se transmite desde Sem, y viene de Enoc, Sem, y se fue trasladando hasta llegar a Abraham. Y Abraham tiene que ahora enseñarle a sus hijos y a su descendencia a seguir el camino de Adonai, como nos dice en Génesis capítulo 18, 18 y 19. Y cuando vemos cuál es el camino que Adonai le pide que siga o que le enseñe, es que en el capítulo 26, 5 le dice que Abraham le enseñará a sus hijos a obedecer los mandamientos, los estatutos y los preceptos y las leyes de Adonai. O sea, miren lo que escuchó y cuál fue la voz que él escuchó y a la obediencia que, para que Dios bendiga a Abraham y cumpla con su juramento y dé la confirmación. Y miren cómo lo confirma, porque dice que Abraham, dice, por cuanto obedeció Abraham
mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitaron Abraham en Berseba. O sea, que vemos que el juramento, y vemos que en estos capítulos, también vemos que aquí, lo vamos a ver un poco más adelante, sucede lo que es la prueba que recibe Abraham de llevar al altar a su único hijo Isaac, al hijo de la promesa. Recuerden que no era el único hijo porque ya tenían a Ismael, pero al hijo de la promesa, el hijo que el Dios le había prometido, su primogénito, él lo tenía que entregar. Qué prueba dura, y lo vamos a analizar más a profundidad cuando lleguemos a este punto. Pero vemos que después de eso, el Eterno cierra el juramento, termina su juramento y confirma el pacto que hace con Abraham, reconociendo de que Abraham en este punto obedece su voz. Y es algo que caracteriza tanto a Abraham y el pacto que hace con el Eterno. Entonces, vemos que Abraham está experimentando esto que es el éxodo, retornar del exilio. Pero vemos que este exilio no es solo físico, sino también es volver a la presencia de Dios. Al llamar a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos, Dios estaba librándolo a un hombre mayor. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años tenía. Era un hombre mayor. O sea, no era un jovencito, era un hombre mayor. Tenía 75 años. Y a su familia del exilio e iniciar una relación. Miren, ahora vamos a ver el propósito de este exilio espiritual, de este éxodo, no exilio, de este éxodo espiritual que tiene Abraham, que es que establecer una relación, o sea, no es solo volver a la tierra, sino que también es empezar a comenzar a tener una relación. Recuerden que la relación se rompe con Adán cuando quiebran el mandamiento y ellos son exiliados hacia el este, que es señal de vergüenza. Después la humanidad se rebela en Babel y también rompen una relación. No es que Dios no quería tener una relación con ellos, sino que fuimos nosotros que corríamos en contra de la presencia del Eterno. Y ahora, en la vida de Abraham, vamos a ver que él va a empezar un exilio, y este exilio conlleva, en Éxodo, que conlleva recuperar una relación perdida con el Eterno. Y que sirva como un núcleo para toda la humanidad, o sea, como un ejemplo para toda la humanidad de una nueva vida con Dios. O sea, vemos otros patrones que se van a empezar a ver ahora y vemos que el por qué tiene que venir el caos, por qué tiene que haber juicio, es porque el Eterno siempre está esperando de que podamos restaurar esa relación. Que hoy lo conocemos que es a través de Yeshua quien podemos ahora volver a esta relación y poder ahora nosotros empezar a aprender a conocer al Eterno. Abraham es el primer ser humano que experimenta una reversión del exilio, tanto espiritual como física. Es el primer fruto de una liberación internacional. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Las naciones, o sea, la humanidad fue dispersada en 70 naciones, sus lenguas confundidas. Es decir, era muy difícil que se volvieran a reunir toda la humanidad de nuevo. Pero el Eterno dice, mi plan siempre es que la humanidad regrese al estado original. Y ahora escoge a Abraham. Y con Abraham empieza este exilio de volver a la tierra, de volver a tener una relación con el Eterno. Y que básicamente, como veíamos aquí, experimentar esto de la bendición por la obediencia. Hoy sabemos que la salvación viene por Yeshua, porque es la puerta por la cual nosotros ahora podemos retornar al Eterno, hacer un verdadero arrepentimiento. Pero ahora depende de que el pacto se cumpla en mi vida y en mi familia de acuerdo a mi obediencia. Pero vamos a ver en la historia de Abraham que muchas veces no quiere decir que porque soy obediente todas las cosas me van a salir bien, sino que va a haber pruebas en el camino, va a haber obstáculos en el camino. Pero todo esto va a servir ¿para qué? Para forjarme en mi carácter y aprender a confiar en el Eterno. Y es un poco lo que los sabios entienden cuando dicen que Abraham tenía que dejar a su familia, su tierra, su comodidad, tenía que dejar su confort
para ir a una tierra que él no conocía. Detrás de un Dios que solamente él había oído y ahora él está teniendo una relación con Dios. Y él, o sea, el Eterno, lo llama a salir de Ur para que él ahora comience a emprenda este viaje, este gran éxodo. Que vamos a ver que este éxodo de Abraham en este caso, tiene mucha relación con el éxodo de Egipto de Israel. Esto nos da a entender que Abraham experimenta en su vida lo que en el capítulo 15 el Eterno le dice cuando hace el pacto con Abraham y le cambia el nombre y también le dice, tu descendencia va a ir a Egipto. Así como él estuvo en Egipto, porque vemos que él estuvo en Egipto y dice que su descendencia va a ir a Egipto también. Pero a pesar de que vuelvan a Egipto, ellos, el Eterno, va a librarlos. Y miren, vamos a ir a Génesis, capítulo 15, para marcar estos paralelos, familia. Vamos a ir a Génesis, capítulo 15, y vamos al verso 7. Y dice, miren lo que dice el verso 7. Y le dijo, yo soy Adonai, que te saqué de Ur de los Caldeos. Miren cómo se presenta ahora. Y recuerden que aquí en el capítulo 15, el Eterno está haciendo un convenio unilateral con Abraham, en donde el Eterno está jurando por sí mismo que él va a cumplir la promesa que le ha hecho en los capítulos anteriores que vimos, de que lo va a bendecir, que lo va a llevar a Canaán, que le va a darle esa tierra prometida. Y miren lo que dice. Y le dijo, yo soy Adonai, que te saqué de la tierra, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredad esta tierra, Canaán. ¿Ok? Y miren lo que le dice en Éxodo capítulo 20 a Israel cuando sale de la tierra de Egipto. Y este es el patrón, este es un vocabulario que nos enseña que el Éxodo es un patrón dentro del nivel profético de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, verso 2. Dice, miren cómo se le presenta ahora a Israel. Yo soy Adonai tu Dios, que te saqué de la tierra de los egipcios y de casa de servidumbre. El mismo vocabulario. En donde le está diciendo, hey, yo te saco de Egipto y te saco de la tierra de esclavitud, de servidumbre. Lo mismo que le dijo a Abraham. Yo soy Adonai tu Dios, que te saco de Ur y te llevo a Canaán. Vamos a Deuteronomio capítulo 5 para marcar otro precedente y vamos a decir, otro precedente bíblico con respecto a este patrón que se llama el Éxodo. Capítulo 5, verso 6 dice, yo soy Adonai tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de ti, ni harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, miren, otra vez el Eterno diciéndole, ¿y qué sucede en Deuteronomio? Recuerden que fue el último libro que vimos el ciclo pasado. ¿Y qué sucede en Deuteronomio? Una renovación de convenio. Y de vuelta les vuelve a recordar en esta renovación de convenio el Eterno, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y los trajo hasta las puertas de Canaán. Obviamente vemos que este proceso demoró 40 años, pero no fue porque el Eterno quiso, sino que fue por nuestra maldad. Por la rebelión del pueblo que duró este proceso de éxodo de Egipto a la tierra prometida Canaán, que eran 11 días de caminos, por culpa de nuestra terquedad, por nuestra dura cerviz, se convirtieron en 40 años. En donde el Eterno aprovechó esos 40 años a enseñarnos sus mandamientos y a que aprendamos y que conozcamos nuestro corazón si en el desierto íbamos a obedecer sus mandamientos. Wow, familia. Entonces vemos que el éxodo ahora es un factor principal dentro de la restauración de todas las cosas. No solo lo que vimos en el estudio pasado que habla sobre el caos y el orden, sino que ahora el método que va a usar el Eterno es a través de un éxodo, de que retornamos a Él en lo espiritual como en lo físico, en lo terrenal.
Entonces esto ya nos está indicando la brújula, a dónde tenemos que apuntar, a dónde tengo que estar mirando y a dónde tengo que estar haciendo focus. Tengo que estar mirando a la tierra. Físicamente, en mi mente tengo que estar procurando volver a la tierra. Pero para caminar hacia la tierra tengo que también hacer un exilio espiritual en donde me tengo que preparar para entrar a la tierra prometida y poder disfrutar de las bendiciones. Tenemos un largo camino, pero gracias al Eterno que ahora por Yeshua podemos caminar ese camino, que es angosto, que muchas veces va a doler, que muchas veces no hay cosas que no vamos a entender. Vamos a pasar pruebas. Y recuerden que el Eterno nos va a dar pruebas que vamos a saber pasar. No nos va a dar algo que no vamos a soportar. Entonces vemos ahora cómo este patrón del éxodo que el Eterno está iniciando con Abraham y su familia, lo va a hacer con nosotros en el final de los tiempos. Tenemos que estar preparados y no asustados. Por eso les comentaba al principio ese comentario que había hecho este rabino, de que tenemos que estar atentos a todos los acontecimientos, pero no para conspirar, no para sacar conjeturas, cálculos o asustarnos, sino que, Baruch Hashem, los tiempos se acortan. Baruch Hashem, mi redención está cerca. Baruch Hashem, gracias al Eterno que pronto voy a ir a la tierra, pronto voy a retornar, pero ahora tenemos que meditar, familia, si realmente estamos preparados para eso. Si realmente mi éxodo es solo, quiero que sea solo de físico, o también hay un éxodo en mi vida espiritual, en donde realmente quiero acercarme al Eterno y hacer las cosas como dice Abraham. Miren, Abraham obedeció al Eterno y la Torá no estaba escrita, era algo oral y él la obedeció y reconoce al Eterno. Él obedeció y va a enseñarle a su descendencia a obedecer mis mandamientos. Wow, esto es increíble, familia, porque esto nos enseña algunos detalles de los tiempos finales. Y como vemos, y como nos enseñaba el profeta Isaías, el Eterno desde el principio nos está hablando del fin de los tiempos. Para que no nos agarre por sorpresa, para que estemos preparados, para que estemos meditando, analizando nuestras vidas y haciendo lo que hizo Abraham en este tiempo. Miren, entre el capítulo 12 y el capítulo 15 y 16, aproximadamente han pasado 24 años. O sea, fue un proceso para Abraham en conocer al Eterno de 24 años. Un largo caminar. En un caminar que vemos que hasta su propia familia se puso en contra, Lot se puso en contra. Y en el camino tuvo que apartarse de su familia. Y un Abraham que se quedó solo con su esposa y obviamente tuvieron dificultades, como vemos en el capítulo 16, que habla de que tuvo un hijo con Agar, la sierva. Y que es bien interesante porque esto lo cubrimos también parte en el siglo pasado, en donde vimos que también esto era algo cultural y era una preocupación de que no tenían hijos y era señal de vergüenza. Pero a pesar de que ellos cometieron errores, vemos como el Eterno también es un proceso para cada familia. El de aprender, el de acercarse al Eterno, en el poner por obra. No es algo que va a venir una hada madrina y me va a tocar con una varita mágica y ¡pum! Los problemas se solucionaron. No, familia. Es un caminar y en el caminar nos vamos a tropezar, en el caminar vamos a errar de camino, pero tenemos una gran ventaja, familia, que es de tener la palabra en nuestras manos, de conocerla, pero todo depende ahora de nosotros. Así como dependió todo esto de Abraham. Abraham dependía de él si iba a caminar o no, si iba a creer o no en Dios, si iba a obedecer o no, todo dependía de él. Entonces esto es algo bien interesante que nos habla de este éxodo, de lo que tenemos que prepararnos. Y la verdad, familia, que este éxodo comenzó con Yeshua. Porque ahora a través de él nosotros podemos retornar al Eterno. Ahora podemos nosotros ser parte de una promesa, ser parte del pacto, tener una nacionalidad, una identidad como pueblo de Dios.
Romanos 11 nos dice que ahora nosotros somos injertados en el olivo natural, siendo nosotros un olivo silvestre que era desechado, servía solamente para prender fuego y no servía para otra cosa. Ahora dice, Pablo entiende esto, de que ahora nosotros que éramos parte de ese olivo que servía solamente para quemar, ahora Él nos injerta en el olivo natural y nos da de comer como le da al olivo natural, nos hace dar frutos como el olivo natural, pero no nos tenemos que jactar, familia. Entonces, wow, es interesante ver este proceso que el Eterno hoy está iniciando con Abraham y su familia. Es el primer éxodo, el cual este éxodo se va a ir repitiendo en la historia. Y lo vamos a ver cómo Israel sale de Egipto y retorna a Canaán. Después vemos cuando el reino se divide en dos y vamos a ver que Israel, por nuestra dura cerviz, la casa del norte, las 10 tribus de Israel son dispersas a todas las naciones. Pero la casa del sur regresa. Miren, hacen un éxodo, se van a Babilonia y el Eterno los trae de Babilonia. Siempre va a estar este ciclo de este éxodo a partir de este momento. Entra este factor que es el éxodo, del retorno. De retornar no solo a la tierra, sino que retornar a la presencia del Eterno. Y a eso hemos sido llamados en la diáspora, en la dispersión en la que vivimos. Hemos sido llamados a eso. Ahora quiero que vamos al capítulo 12, volvamos al capítulo 12 de Génesis, y vamos a leer del verso 10 al 20. ¿Por qué? Porque miren, este es otro punto de que los sabios nos enseñan y los comentaristas hacen esta conexión en donde Abraham ahora va a experimentar en su vida parte de lo que ahora en el capítulo 15 le va a decir el Eterno, de que su descendencia va a ir a Egipto. Y que Él los va a sacar y los va a sacar prósperos. Pero miren, antes de darle la promesa del Eterno, ¿qué sucede en la vida de Abraham? Dice, verso 10 del capítulo 12. Hubo entonces hambre en la tierra. Miren, este es el motivo por el cual Abraham tiene que descender a la tierra de Egipto. De Canaán desciende a Egipto. Y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa de aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana. No es la primera vez que esta es la primera vez que sucede, pero vemos más adelante que otra vez sucede algo similar con Abraham, en donde él reconoce que su mujer es muy hermosa. Obviamente que el término hermosa aquí no está solamente hablando del término físico. Miren que está hablando de una mujer de 65 años, 65 años. No solo que era hermosa de aspecto, sino que era de un carácter hermoso, de que era una mujer virtuosa, podríamos decirlo, y que él sabía que iba a ser apetecible para los egipcios. De tener una mujer con las virtudes tanto físicas y cualidades que tenía su esposa Sarai. Entonces, vemos que él está experimentando un poco lo que le sucede a Israel a su descendencia en la tierra de los egipcios. Entonces él dice que le diga que es su hermana. Y dice que si ella no dice eso, lo van a matar a él y van a preservar su vida. Verso 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Adonai hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me has declarado que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mí por mujer?
Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Ya vemos aquí en la narración, ahora comparamos esta narración con la narración de Israel en Egipto, es muy similar, familia. Es muy paralelo. Y miren, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 43, vamos a ir a Génesis capítulo 43, del verso del 21 al 25, perdón, del 1 al 25, nos habla ahora del por qué Jacob envía a sus hijos a Egipto y después terminan todos en Egipto. Y obviamente acá está la historia de José y que después la vamos a ver un poco más en profundidad. Pero ¿cuál fue la causa por la cual Israel tiene que volver a Egipto? Tiene que descender ahora a Egipto. Recuerden que en esta parte de la historia de Génesis están en Canaán. Y tienen que, miren lo que dice, el hambre era grande en la tierra. Wow, familia. El mismo motivo. Miren, podemos poner el paralelo y marcar que el motivo por el cual desciende Abraham y desciende su generación, su descendencia, es por el mismo motivo. Un gran hambre en la tierra. Miren, algo bien interesante es saber por qué todos descendían a Egipto. En el contexto cultural, encontré esto en cuanto a lo que es a la arqueología. Siempre recuerden que usamos esta metodología de estudio, en donde vemos que en este caso estamos viendo que hay un honor y vergüenza. Hay un convenio que ahora Abraham está experimentando la justicia y la bondad de Dios, y ahora está revirtiendo el Eterno, la vergüenza de Abraham, la está convirtiendo en un honor. Obviamente que hay cuestiones dentro de la historia que quizás hacen que esto demore un poco más y vemos que demoró 24 años para que Abraham realmente tome la decisión de llevar en su físico la señal del convenio con el Eterno. No fue el primer día que hablaron o el primer día que el Eterno se les reveló, sino que fue a los 99 años. Y vamos a hablar un poquito sobre el contexto arqueológico. Esto es bien interesante, familia, cuando vemos la parte arqueológica. Entender el por qué descendían a Egipto. Miren, en las pinturas de las tumbas de Beni Hassan, las pinturas de la tumba del faraón sería Kunumhotep, perdón, no sé hablar egipcio III, en Beni Hassan, cerca de Minia, en el Egipto Medio, de la 12ª dinastía del siglo XIX antes de la era común, representan una de las muchas caravanas de asiáticos que llevaban materiales en bruto y productos exóticos como el incienso y el lápiz lazuli, que es una piedra preciosa. Es hermosa esa piedra. Entonces, nos está hablando de que era muy común que en Egipto, en este periodo de la historia de Abraham, tanto comerciantes y todo el mundo iba a hacer comercio a Egipto. Miren qué más dice. Estos comerciantes usaban túnicas multicolores. Wow, esto nos tiene que llamar la atención porque hay una historia con una túnica multicolor que vamos a ver más adelante. Llevaban consigo a sus familias y viajaban con sus armas y asnos cargados con cueros de bueyes, lingotes de bronce y otros productos para comerciar. Su elegancia y la facilidad con que podían viajar a Egipto bien podría reflejar el aspecto de la familia de Abraham. Recordemos que Abraham era una familia que tenía poder adquisitivo, que tenía mucho ganado y aún, miren, aún ahora que sucede esto de Abraham, de que bajan a Egipto, son también prosperados. O sea, son más multiplicados, son más prosperados. O sea que es muy posible que en estos hallazgos arqueológicos veamos algunos rasgos que se puedan trazar, como dice, o reflejarse con el aspecto familiar de Abraham. Egipto era tanto un mercado como la fuente de alimento y el empleo temporal de muchos grupos llevados por la guerra o el hambre desde el resto del cercano oriente. O sea, vemos que en ese momento Egipto era como el centro financiero, era como la capital de un imperio, del imperio egipcio, y que todas las naciones bajaban a refugiarse a Egipto. Ahora entendemos por qué Abraham descendió a Egipto.
Ahora vamos a entender por qué Israel también desciende de Egipto y no van a otros lugares, porque podrían haber vuelto a Ur, pero no volvieron a Ur, sino que fueron a Egipto. Por una cuestión cultural, por una cuestión de que en Egipto, en épocas de hambre, era también Egipto conocido como el lugar donde se almacenaba el pan, donde se daba el pan. Entonces, todo el mundo bajaba y lo vemos que esto sucede también con José. En la historia de José vemos algo similar. Vuelve a haber hambre, hay un ciclo de hambre y que José hace que Egipto sea más poderoso aún y que tengan provisiones por 7 años. Y que no solo sea para Faraón y su linaje y las autoridades de Egipto, sino que eran para toda la nación de Egipto y todos aquellos que viajaban de otras naciones, como sucedió con Jacob y su familia, que descendieron a Egipto. Entonces, ahora entendemos el por qué bajan a Egipto. Y es algo interesante verlo porque ahora esto nos está poniendo un contexto de la geografía, de lo que ocurría en ese momento y de por qué el Eterno le dice también a Abraham, tu descendencia va a descender a Egipto de nuevo. Pero que no se preocupe, porque el Eterno dice, tu descendencia va a estar 400 años en Egipto. Pero yo los escucharé y yo los salvaré y yo los prosperaré. Y es lo que vamos a analizar cuando veamos el éxodo de Israel de Egipto. Abraham piensa que era hombre muerto. Miren, acá en estos versos que estamos leyendo del capítulo 12 vemos que él dice que él era hombre muerto. Al llegar a Egipto él era hombre muerto. Un hombre muerto, un hombre que si se enteraban de que era su esposa, él iba a morir. Pero ahora uno se pregunta el por qué sucede esto, cuál es el propósito de la historia. La verdad que no estuvimos ahí para conocer cuál fue el propósito de la historia. Pero ¿saben qué es lo que puedo ver en esto? De que Abraham era humano. De que quizás cometía errores, iba a cometer errores. Como nosotros, era una familia disfuncional. Así como tú y como yo. Era una familia disfuncional. Es una esperanza que nos da. Él era humano. Y obviamente, por temor, por lo que haya sido, él decide tomar esta decisión y no va a ser la primera vez, va a suceder varias veces. Puede ser, o sea, eso es muy cierto, o sea, porque todo proviene del Eterno, pero a este error lo cometió Abraham. Pero a pesar de ese error, el Eterno lo usó para bendición. Exacto. Es como con José. Ah, sí, es, exactamente. Exactamente. Muy bien, hermana. Muy bien ese comentario. O sea, vemos que todo está, esto nos enseña también eso, que todo está en manos del Eterno. Que quizás nosotros somos rebeldones y vamos a dilatar que la bendición llegue, pero siempre el Eterno en eso nos va a dar una enseñanza. Nos va a bendecir. Y algo sucede con Abraham y esto es algo que nos da esperanza, familia. Y aún más conociendo a Yeshua. Dice que ahí nos menciona que Faraón le da mucha provisión y que obviamente vemos que cuando Faraón se entera que es la mujer, le dice, ¿por qué me has hecho eso? ¿Por qué traes, dice, que trae plagas? Miren lo que dice el verso 17, cómo el Eterno le hace saber que hay algo que está sucediendo que no está bien. Miren lo que dice en el verso 17 de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, vamos a volver a Génesis capítulo 12. En el verso 17 dice, Mas Adonai hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Wow, otro punto de conexión con el éxodo de Egipto, de Israel. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a los capítulos del Éxodo 7 al 12, vemos cómo el Eterno envía plagas y hiere a la familia de Faraón. Exactamente, y también salen bendecidos. En la última plaga ellos salen bendecidos. El Eterno les da la orden de decir, vayan y pídale oro, plata, todo lo que sea de valor a sus vecinos los egipcios, porque Faraón hoy les va a decir que se vaya.
¿Y cómo salió Israel? Bendecido. Hasta tal punto que llevaban tanto oro que cuando construyeron el tabernáculo, tuvieron que decir, no traigan más, porque ya, ¿cómo? Hay de sobra, hay de sobra. Entonces, wow, familia, es interesante ver esto. Y algo bien interesante del por qué Faraón entiende que lo que estas plagas, estas enfermedades eran enviadas por Dios, es por la cuestión de la percepción cultural de lo que es las enfermedades. La naturaleza de las enfermedades en el antiguo Medio Oriente se suma a que toda enfermedad era un reflejo del disgusto de un dios o dioses. Las enfermedades contagiosas podían ser superadas con una amplia purificación y sacrificios, y podían ser tratadas con hierbas medicinales, pero la causa radical era buscada en algo divino y no físico. Entonces ahora entendemos por qué Faraón entiende el mensaje de que hay algo que estaba sucediendo, de que el Dios de Abraham estaba trayendo juicio a Faraón, porque también el adulterio era en el mundo antiguo algo que era penado bajo la ley. ¿Por qué? Porque eso era un atentado contra la propiedad privada de un hombre. Eso era la perspectiva del antiguo Medio Oriente. Pero también traía eso vergüenza. Entonces, el faraón dice, ahora entiende, dice en el verso 17 que entiende en adelante de que Abraham le había mentido y le había dicho de que era su hermana, que tampoco era una mentira al 100%, pero él había omitido de que era su esposo. Él había omitido que era su esposo. Y que el faraón ahora entiende de que las plagas venían. Y esto es bien interesante, porque cuando vamos ahora a Génesis capítulo 13, verso 1 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y dice, cuando salieron de Egipto, muy bien, es el mismo vocabulario que vamos a ver cómo se conecta con el éxodo de Israel. Nos está marcando este patrón. Y así es como vamos viendo que este patrón se va repitiendo, se repite y se va a volver a repetir. Entonces, familia, ¿qué tenemos que esperar en el fin de los tiempos? Prepararnos para un gran éxodo. La historia bíblica nos enseña que va a haber un éxodo, que hubo y que va a haber un éxodo. Pero vemos que este éxodo no solo es físico, sino que también es espiritual. Porque demanda que no solo que tengamos nuestra mirada puesta en la tierra, sino que también tengamos nuestra mirada puesta en el eterno. Es algo bien interesante. Y esto me llamó mucho la atención a mí, volviendo al capítulo 12, verso 1 y 2. Esta naciente esperanza de gloria, o sea, es una esperanza que el Eterno nos da al conocer que hay un éxodo, comienza con el llamado de Dios a Abraham. Y miren lo que le dice, ve y sal de tu tierra y de tus parientes y de la casa de tus padres. Es decir, dejar todo lo que conoce, dejar sus culturas, dejar sus costumbres, dejar su comodidad, abandonar cada elemento definitorio de su vida. Sacrificar el pasado, sacrificar nuestro yo. Miren lo que demanda tener un verdadero exilio. Es lo que los sabios nos enseñan. De que los comentaristas, al entender este patrón y este protocolo, que podemos decirlo así, de que el Eterno quiere que todo vuelva a ser restaurado, pero no solo quiere que sea a nivel físico, sino que también la humanidad, volvamos nosotros de nuestra comodidad, dejando a un lado nuestro yo, nuestro pasado, dejando a un lado nuestras comodidades, lo que conocemos, y que realmente marquemos una diferencia. Vemos que este éxodo no solo se va a dar a grande escala, sino que hoy se está dando a pequeña escala en cada una de nuestras vidas. Ahora está en nosotros en decidir si vamos a ser como Abraham.
Y vamos a escuchar y a obedecer, o solo voy a escuchar y no hacer. Tenemos que tomar decisiones, familia. Miren, Abraham tuvo que dejar todo. Él dejó todo. Y vemos que en el camino hasta fue dejando familia. O sea, quiere decir que Abraham quedó solo. Y fue el momento en el que el Eterno empezó a revelarse a él y empezó a enseñarle y que a revelarse el Eterno a Abraham, hasta el punto que Abraham dice, ok, yo voy a sellar este pacto. Voy a aceptar las condiciones del pacto y no solo yo, y mi descendencia lo va a hacer a través de la circuncisión, que es la señal del pacto. Entonces, familia, el éxodo ha empezado. Somos parte de ese éxodo. Pero ha empezado en nuestras vidas, en que tenemos que empezar a abandonar todo aquello que nos va a distraer. No solo el pecado, como decía el pastor Walter esta mañana, sino que también dejar todas aquellas cosas que nos distraen de la presencia del Eterno. Como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no son pecados, pero me edifican. ¿Realmente me van a ayudar a acercarme más al Eterno o solamente me distraen? Son cosas que tenemos que analizar y empezar a poner en balanza, porque miren la promesa que el Eterno le ha dado a Abraham, y fue la misma promesa que le dio a Isaac, y fue la misma promesa que le dio a Jacob, y que se la dio a Israel como un estatuto perpetuo. O sea, esto es algo que no va a cambiar y que no cambió ni va a cambiar, familia. Entonces necesitamos ahora empezar a analizarnos y realmente ver si estamos haciendo lo que hizo Abraham. Realmente creo en Dios y dejo todo aquello que me distraiga. Dejo todo aquello que me haga mirar hacia atrás. Miren, él quedó en el medio del camino, él se tiene que alejar de un familiar, de Lot, porque eran tan prósperos ambos de que ya se estaban desconociendo por el dinero. ¿Y qué dijo Abraham? Yo muero. Escoge tú, Lot, a dónde quieres irte y yo voy para el otro lado. Lot conocía lo mismo que conocía Abraham. ¿Y Lot qué hizo? Miró, se dejó llevar por sus ojos. Miró y vio que la tierra era buena y allá me voy para Sodoma y Gomorra porque la tierra es buena, es linda, es brillante, mucha prosperidad. ¿Qué pasó con Lot? Después tuvo que venir a Abraham a interceder ante el Eterno para que lo librara del juicio que caía sobre Sodoma y Gomorra. Abraham tuvo que tomar decisiones. Hasta en el mismo camino, dejar a la familia. Y la familia conocía lo mismo que él conocía. Entonces, ¿cuánto más nosotros, familia? De tener que empezar a tomar decisiones radicales y empezar ahora realmente en nuestras vidas que reflejen en lo que creo, en lo que digo y en lo que hago. De ser coherente, familia. Abraham era coherente. Y la esperanza de ver que él era un ser humano, que a pesar de todo cometía algunas veces errores. Igual lo cometemos nosotros, pero él no desistía de seguir caminando con el Eterno, de corregir, de seguir adelante. Tenemos que hacer eso, familia. Los tiempos se han acortado, familia. Y Baruch Hashem, porque nuestra redención se acerca. Entonces ahora tenemos que enfocarnos en que realmente cuando hagamos el éxodo, también lo haga nuestro corazón. Que nuestro corazón sea circuncidado. Que cuando entremos en la tierra prometida, no solo entremos de carne y hueso, sino que también nuestro corazón entre con la motivación correcta. Y de eso se trata, de eso es lo que el Eterno quiere, porque de esa forma vamos a llegar a la perfección y poder disfrutar del orden perfecto que el Eterno ha preparado desde el principio. Y es lo que Él siempre quiere que volvamos. Ahora tenemos que tomar decisiones y animarnos a ser como Abraham. Y que el Eterno sea Él obrando. Miren, familia, ¿pasó pruebas Abraham? Sí. Nosotros también. ¿Somos humanos? ¿Nos equivocamos? Sí, también. Pero necesitamos siempre tener nuestra confianza en Dios. Abraham siempre tuvo esa confianza en Dios. Y pase lo que pase, él tuvo la confianza. Y miren, llevó un proceso.
Y el Eterno, él no vio la promesa que el Eterno le hizo, él no la vio cumpliéndose en sus ojos. Solo vio él un solo hijo de la promesa, Isaac. Pero a pesar de eso, que Abraham se fue a dormir sin ver el cumplimiento total de la promesa, aún hoy el Eterno está cumpliendo esa promesa. Y tú y yo somos parte de esa promesa. Y tenemos que hacer lo que hizo Abraham. Caminar por las sendas que Abraham le enseñó a su descendencia a caminar. Que es guardando los preceptos, los mandamientos y las ordenanzas y las leyes del Eterno. Así que familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto compartir este tiempo de poder aprender todo esto, de realmente analizarnos y decir, wow, somos parte de este éxodo. Ahora tenemos que procurar llegar a la tierra. Y no solo llegar físicamente, sino que llegar, que mi corazón llegue preparado, circuncidado, que llegue un corazón apto para poder disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida. Y familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Continuaremos el próximo estudio de Génesis, en la próxima porción. Si quieren apoyarnos, familia, por favor ayúdenos a compartir estos estudios. Denle like al estudio, compártanlo, suscríbanse al canal de la Biblia en su contexto. Eso nos ayuda mucho para que el algoritmo de YouTube nos ayude a difundir más el mensaje, el evangelio de nuestro Mesías Yeshua y el pacto eterno que hizo Hashem, el Eterno, con su pueblo. Y si quieren ayudarnos de otra forma, pueden escribirnos al mail o aquí abajo en la cajita de descripciones están todos los métodos por el cual ustedes pueden ayudarnos a seguir adelante con este servicio al Eterno, con este trabajo de poder llevar el mensaje de la redención, el mensaje de nuestro Mesías Yeshua a las naciones. Y familia, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo estudio en la Biblia en su contexto. Shalom familia, nos vemos.